Muy buenas tardes, estimadas y estimados estudiantes de la Tecnicatura Universitaria en Diseño y Desarrollo de Videojuegos. Esto es Motor de Juegos 1. Y ya vamos con la clase 23, creo, ¿no? Si mal no recuerdo. Estamos viendo el tema de cámaras, que vamos a seguir con la configuración de cámaras que empezamos a ver la clase pasada. Y vamos a continuar, bueno, en esto. Somos poquitos, cada vez menos. ¿Qué pasa? Bueno, alguna consulta antes de que empecemos. Si no, empiezo a compartir pantalla y seguimos con el tutorial de cámaras donde lo habíamos dejado. Ahí están saludando en el chat. Buenísimo. Bueno, como el movimiento se demuestra andando. Epa, me sale esto. ¿Y dónde está mi navegador? Ah, ahí está mi navegador. Que habíamos empezado con cámaras, un tutorial de cámaras que está en Unity Learn. Pero esto ya lo habíamos hecho, esta parte. A ver. Claro, inclusive hasta acá, hasta controlar qué es lo que ve la cámara. Ah, no, los clipping áreas no lo vimos todavía, ¿no? No, el clipping no, a ver. Esto sí vimos, lo de la perspectiva, el field of view, esto sí lo vimos la clase pasada. La cámara ortográfica, la cámara en perspectiva. Bueno, y hacer que la escena sea más dramática. Que básicamente va a consistir en enfocarse, como dice acá, en un área de la escena. Claro, alterar las propiedades visuales. La cuestión, claro, con esto es entender también el lenguaje visual, como yo les recomendaba en la clase pasada, que revisen el tema de los planos de cámara, la importancia del ángulo y todo lo demás, porque por ahí uno dice, sí, pero ¿cómo logro que la escena sea más dramática, más narrativa, más de acción? Y bueno, tiene que ver con el lenguaje visual, que es, digamos, tiene su complejidad, ¿no? Porque no es solamente los planos de la cámara y los ángulos de la cámara, sino que también entra a jugar lo que es la composición, cómo ubicamos los elementos en el encuadre. Tiene que ver los colores. Les comentaba que había colores fríos, colores cálidos, que los colores fríos tienden a hacer que el espectador, que sería el jugador, el usuario jugador, tome distancia de esos lugares. En cambio, los colores cálidos como que los atraen más. Eso está recontra verificado, recontra estudiado. Pero sin embargo hay paletas de colores también para saber cuándo hacer contraste o cuándo usar colores afines. Bueno, el color realmente es todo un tema muy amplio para investigar, ¿no? Bueno, esto sí, marcamos y listo. Le damos y vamos al siguiente. Sí, controlar lo que ve tu cámara. A ver, no me acuerdo si, a ver, ¿esto lo vimos o no? Definirlo, no lo vimos, ¿no? Los planos de recorte vendría a ser los clipping planes. Esto no lo vimos, ¿no? Sí, son los límites de la cámara. Y no lo vimos esto. A ver, vamos a ver si es que los tenía. Vamos a marcarlo como incompleto para poder hacerlos.
Bien, ahí me confirma Máximo que todavía no los vimos. Bueno, vamos a ver de qué se trata. Dice, bueno, en esta parte del tutorial vamos a aprender cómo afinar aún más lo que aparece dentro de la vista de la cámara con los clipping planes o planos de recorte. A ver, cooling, ¿cuál es un buen significado de cooling? Veamos. Translate. Sí, es lo mismo, recorte. No hay cosa. Máscaras de recorte, planos de recorte, máscara de recorte y propiedades del ambiente. Al finalizar este tutorial serán capaces de rellenar el fondo de la vista principal de la vista de la cámara principal. Rellenar el fondo. Claro, ¿cómo rellenamos el fondo? Tiene mucho que ver con la composición, qué es lo que queremos mostrar, cómo queremos que se muestre. Y para eso sí hay que entender el lenguaje visual, y bueno, son varias cosas, ¿no? Controlar el campo de visión de la cámara principal ajustando el frustrum. Ahí está, vamos a ver. El frustrum es la pirámide truncada que forma la cámara, todo el volumen que ve la cámara. Ya lo vamos a ver mejor acá. Controla la profundidad de vista o de la visión, la profundidad de la visión de la cámara principal, configurando justamente estos planos de recorte. Bien, entonces en la clase anterior ya aprendimos a usar los dos tipos de proyección, la ortográfica y la de perspectiva, para ver cómo una cámara va a dibujar la escena. Con estas habilidades se tiene algún control sobre lo que aparece adentro y fuera de una toma. ¿Sí? Recuerden el encuadre que siempre los directores están haciendo, ese recuadrito para ver qué es lo que va dentro de la cámara, qué es lo que no va. Bueno. Pero hay muchas más configuraciones que pueden afinar, que pueden mejorar cómo los objetos dentro del campo de una cámara, dentro del campo de vista de una cámara, aparecen o que no aparezcan. En este caso, en este tutorial van a aprender cómo usar, bueno, los clipping planes, los scanning masks, o sea, plano de recorte, máscara de recortes y las propiedades del ambiente. Bueno, en primer lugar vamos a ver cómo definir los límites de la cámara, de la vista de la cámara, con lo que se llaman clipping planes o planos de recorte. Bueno, a ver si acá no sé si ven, a ver, vamos a cargar ¿cómo se llama? El proyector, el de cámara, ¿no? Ahí está, cámara. Bueno, ustedes observen acá en la imagen, la cámara siempre aparece en esta pirámide, y esta pirámide es importantísima. Justamente acá en el vértice de la pirámide está la cámara, y a medida que nos alejamos hacen estos lados que forman la pirámide, que es una pirámide truncada, que es justamente todo lo que ve la cámara, y es un volumen. Por eso hablamos de una pirámide, no es un plano, porque recuerden que estamos en la 3D, entonces a eso se le llama frustrum, a esa pirámide, ese cuerpo que engloba todo lo que ve la cámara, porque lo ve tanto en las 3 dimensiones, ¿sí? A lo ancho, a lo alto y en profundidad, pero lo ve así como se ve en la vista del ojo. Y estos planos, esta escala de la pirámide, justamente son los clipping planes. Esos son los planos de recorte. Bueno, los clipping planes o planos de recorte definen el alcance de lo que una cámara ve en una escena. Existen razones estilísticas para limitar la distancia de lo que una cámara puede ver, pero editar los planos de recorte se usa principalmente para propósitos de optimización. Claro, no es necesario que se renderice todo. Por ejemplo, lo que está atrás, si tenemos una pared acá adelante y atrás está lleno de enemigos,
no vemos los enemigos, simplemente dibujamos la pared. No hace falta ver todo. Ahí está entrando más gente, por eso voy, vengo. Pero también hay algunas cosas que por ahí están a los costados, detrás. Bueno, en definitiva, mientras menos haya que renderizar, mientras menos tenga la cámara para renderizar es dibujar, después de hacer los cálculos de todo esto, de la luz, del movimiento de los personajes y todo eso. Mientras menos tengo que renderizar la cámara, que es el ojo que todo lo ve, más ligero va a ser la carga de procesamiento de la aplicación, en este caso del videojuego. Hay dos valores para los clipping plane, o sea que hay dos valores para los planos de recorte. Near significa cerca, lo van a ver en inglés también, en Unity va a aparecer en inglés. Uno es near y el otro es far, que son opuestos. Near cerca, far lejos, o cercano y lejano, como les guste más. Near define cuán cerca un objeto es capaz de llegar a la cámara mientras se lo sigue renderizando. Y lejos define cuán lejos puede estar un objeto mientras sea visible en la cámara, ¿sí? O sea, tenemos un plano cercano y un plano lejano. Dentro de cerca y lejos vamos a renderizar el objeto. Si el objeto está más cerca del plano cercano, ya no lo va a renderizar. Y si está más lejos del plano lejano, no lo va a renderizar. A propósitos prácticos, es justamente como les decía, para no estar renderizando cosas que están en el infinito y que serán visibles como puntitos o no serán visibles, o que están de esta... Claro, sí, eso sería. Bueno. Acá dice una wireframe, una rejilla, white wireframe, es esto, estas líneas blancas, eso es el wireframe. No me sale no se me ocurre en este momento un buen, ¿cómo es? Es la malla. Es una malla, wireframe, la malla blanca. Claro, la estructura alámbrica, ¿sí? Porque parece una estructura de alambre. Esta estructura de alambre blanca, ¿sí? Esa pirámide, tiene forma de pirámide. Y para las cámaras ortográficas, esta estructura, esta parte blanca, es un rectángulo. Bueno, quería mostrárselos acá. Acá está. Estamos en el proyecto. A ver, la cámara principal está en perspectiva. Estoy en el game, con razón no se me movía nada, digo, qué raro. Bueno, estaba en el game, acá está. Fíjense, ahí está la cámara. Cuando yo selecciono la cámara, no sé si lo llegan a ver, se arma esa pirámide. ¿Sí? ¿Por qué se ve así tan...? A ver. Ahí está. Observen cómo es una pirámide. Claro, si nuestra acción, fíjense, si la acción transcurre... ¿Ven cómo es la pirámide? Si la acción transcurre acá, en este anfiteatro, no tiene sentido dibujar, renderizar lo que hay atrás del anfiteatro, porque no habrá nada. Entonces, en ese caso, vamos a tener lo hago grande para que lo veamos. Ahí está. Este rectángulo mayor sería el plano lejano, y acá en la cámara, cerca de la cámara, ¿sí? Fíjense que hay otro rectángulo, ese como cuadradito, es el plano cercano. Entonces todo lo que esté entre estos dos planos, el cercano y el lejano, se va a dibujar. Lo que esté fuera de esos dos planos no se va a dibujar. Eso es para no estar
dibujando cosas al vicio, sin necesidad, porque por ejemplo, en este caso, como yo les mostraba, si toda la acción va a transcurrir dentro de este anfiteatro, entonces el plano lejano no debería ser mucho más de la parte final del anfiteatro. No es necesario. Y bueno, esos son dos de los valores que podemos modificar. Y esta pirámide es justamente lo que se llama el frustrum. Esa palabra es medio difícil. Es el campo de visión de la cámara. El volumen de visión. No lo llamemos área porque el área es algo plano, sino que es el volumen. Porque tiene las tres dimensiones. Alto, ancho y profundidad. Por eso es la pirámide. Eso es el frustrum. Es una pirámide truncada en realidad. Vamos hasta ahí, lo vamos entendiendo. Bueno, eso es lo que nos está mostrando acá en la dibuja. Entonces dice, veamos cómo configurar estos clipping planes o los planos de recorte de nuestra cámara. Bueno, es en el folder Camera Limit Scene. Ah, mira, hay una escena para esto. Switch to the Game View. Bueno, primero abramos esta. Cámara Limits Scene. Acá está. Cámara Limit Scene. A ver. ¿Dónde está la main cámara? Ah, acá está. La puse un poco más lejos. Claro, fíjense lo que es esta pirámide. Es inmensa, ¿sí? Fíjense, el far plane está muy lejos. El plano lejano está muy lejos. Y el plano cercano, bueno, está relativamente cerca. O sea, logran ver cómo es la pirámide truncada, porque no está la punta. O sea, en la punta estaría la cámara. Y la cámara está apuntando, el eje Z, el azul, está apuntando hacia allá. Por eso puedo ver, digamos, puedo ver así, más o menos, ¿no? Pero vamos a ver cómo configurar los planos cercanos y lejanos. Bueno, a ver, veamos qué nos dice acá. Dice cambiar a la vista de juego. Así podemos ver la cámara principal a una escala mayor. Entonces vamos a la Game View. Y acá estamos viendo, o sea, pase de la vista de escena, acá arriba escena, a Game. Entonces la cámara me está mostrando esto. ¿Sí? Dice, con la cámara principal seleccionada, hacer clic en el plano de recorte far, en el lejano, en el parámetro del plano de recorte lejano, en el inspector, para hacerlo activo. Borrar dos de los ceros para cambiar el plano de 1000 a 10. Y luego borrar otro cero para cambiarlo de 10 a 1. Claro, es por lo que les decía, es enorme. Está hecho así a propósito. ¿Sí? A ver. Lo vamos a ver de las dos maneras, fíjense. Acá, viendo la pirámide de costado. ¿Sí? Fíjense, la pirámide es enorme, se ve muy chiquito el anfiteatro, el lugar, y me está mostrando eso. Entonces, ¿qué me dice? Tengo la cámara principal seleccionada, bien. Entonces, venimos acá al inspector, vemos que tenemos la main cámara, los parámetros, bueno, la posición no la tocamos, el transform no lo tocamos, y nos vamos a cámara. Y acá vemos que está el Field of View, y abajo del Field of View, fíjense que tenemos los clipping planes que están en 0,3 y en 1000. Estas son las unidades de Unity, que normalmente
diríamos 1 es 1 metro, 2 es 2 metros. Entonces 0,3 sería 0,3 metros, o sea 30 centímetros. Entonces el plano cercano va de los 30 centímetros hasta el lejano que va a los 1000 metros, a 1 kilómetro. Pero en realidad este 1000 es muchísimo, es muy grande. Entonces fíjense lo que nos dicen, le saquemos 2 ceros al plano lejano. Entonces le saco 2 ceros y observen, estamos en la vista de juego, que ya no estoy viendo todo, todo tan como cuando lo tenía, o en 100 estaría bien, en 1000 también se ve, pero cuando yo le quito 2 ceros, fíjense, se ve esto. Si vamos a la vista de escena, claro, fíjense, con 10 metros no llego a ver los objetos, porque fíjense dónde quedó el plano lejano. Quedó mucho antes del bloque azul. ¿Entienden lo que pasa? Mi plano lejano llega a 10 metros de la cámara. Y a 10 metros de la cámara no abarco ninguno. En cambio, si lo pongo a 20 metros, tampoco abarco ninguno, porque fíjense, sigo viendo así, no veo nada, por eso veo el horizonte y veo esto. No llego a ver el fondo del anfiteatro. A ver, le pongamos 40 metros. Con 40 metros ya estoy viendo algunos de los elementos. Fíjense que veo los elementos, pero no veo el fondo del anfiteatro. Veo algunas partes de los bordes, pero, claro, porque no llego a ver todo el anfiteatro. ¿Sí? Y así, si le voy agregando de a poco, a ver, 60 metros, fíjense, no llego a ver este bloque rojo. ¿O sí? A ver. Ah, no, sí lo llego a ver, porque ahí estoy viendo abajo. Pero no veo el fondo. Ah, bueno, veo el fondo, pero no lo veo completo. Hay parte del fondo que no están todavía, porque tendría que ponerlo. En 100 metros, si llego a ver, fíjense, todo el anfiteatro completo, y veo todas estas estructuras del fondo, ¿sí? Que fíjense que llegan estos grises más oscuros y grises más claros, que no lo veo, por ejemplo, a los 60 metros. ¿Sí? Acá hay una parte del fondo que no se ve. ¿Entienden lo que hace los clipping plane, el FAR? ¿Se entendió? A ver, me gustaría que me confirmen antes de seguir, porque esto, si lo hacemos rápido, llega a ser medio confuso, pero en realidad es algo muy sencillo, y esto ayuda mucho a mejorar la carga de procesamiento de las escenas. ¿Entendimos hasta ahí lo que hace el FAR, el parámetro FAR? Máximo dice, sí, serían parámetros para establecer un límite de lo que va a renderizar la cámara. Así es. Chicos, me está saliendo acá un cartel, su conexión a internet es inestable. Bueno, por si se corta la transmisión o algo, recuerden, nos volvemos a conectar. No sé si a ustedes les sale, ahí me acaba de salir ese cartel por acá. ¿Me escuchan? ¿Me ven bien? ¿Se ve todo? Sí, te la escucha. Buenísimo. Sí, me salió 2 veces el cartelito recién. Oh, tenemos... Se ve todo normal. Bueno, avanzamos entonces. Ahí entra alguien más. Ah, cambiarlo a 10 y cambiarlo a 1. Bueno, si lo cambiamos a 1, vamos a ver todavía menos. O sea, si lo cambiamos a 10, de nuevo, vemos esto. Y si lo cambio a 1 no va a haber mucho cambio.
Ah, fíjense, el piso no lo veo, porque en la escena... Ah, ahí está, en la escena, fíjense, no llega a tocar el piso, eso es lo que pasa. En la escena, el clipping plane, fíjense, se vería así. No llega ni siquiera a tocar el piso. Sí, Máximo, levantaste la mano, dime. Profe, creo que se congeló la transmisión o no sé si Ah, por el fue mi mensaje. conexión, pero yo... Sí, sí, porque yo veo que no se cambió ningún parámetro. Ah, Ahora me bien. aparece el mensaje. Por el mensajito ese de recién, entonces. Sí, vos sabés que me salió 2 veces su conexión a internet inestable. A ver, ahí estoy en la vista escena, que estamos viendo la pirámide re chiquitita, que está el NIAR en 0,3 y el FAR en 1. ¿Todos están viendo eso o no? Una Sí, pirámide ahí sí se ve. re chiquitita que no llega al suelo. ¿Mm? Ahí me estoy alejando un poco. Y si vamos a la ventana Game, claro, me muestra el horizonte, digamos, vacío. Y no está vacía la escena. Lo que pasa es que el plano FAR, a ver, lo pongamos en 10 y ya se ve el piso. ¿Sí? Entonces el plano FAR ahí, algo del piso se ve, pero no veo ninguno de los elementos que están. Entonces para poder ver los elementos, debería darle, supongamos, ahí, si vamos a Game, ¿sí? Eso sería en 10. Entonces le damos 60, claro, ya, pero no vemos todo completo el anfiteatro. Y bueno, y con 100 es una buena visión. Bueno, a ver qué dice la... Que cambiemos a 1. Bueno, darse cuenta que a medida que el valor FAR se reduce, la cantidad de contenido visible en el fondo se decrementa. Hay menos contenido visible. En lugar de los objetos que estaban visibles anteriormente, el área vacía se llena con el fondo, con el background, ¿se acuerdan? En este caso, el skybox. El skybox por default. En toda la apariencia, dice, los objetos que previamente existían en el fondo de la escena dejaron de estar en la escena. Dice, en the game view and with the game camera, en la vista de juego y con la cámara principal seleccionada, el left click, o sea, hacer clic izquierdo y arrastrar la posición Z para hacer avanzar la cámara. Y acá dice continúe avanzando hacia adelante hasta que los objetos del fondo vuelvan a la vista. Che, pero con un clipping plane de 1 es muy poco. Claro, continue penning forward, o sea, avanzando. A ver cuál es la... Van a aparecer los que estaban ausentes, van a aparecer de repente, entrando, a medida que van entrando en el plano lejano del recorte, en el plano del recorte lejano. Como si se materializaran desde el skybox mismo. Mientras este efecto puede ser estilísticamente interesante, bajo la mayoría de las circunstancias, los espectadores van a encontrar esto confuso y difícil de navegar. Bueno, no dice confuso, pero lo dejemos así. A menos que este efecto sea parte de un diseño específico, la mejor práctica es mantener claro el plano de recorte lejano, o sea, de Far Clipping Plane, a un valor alto para que el usuario o el espectador, en este caso el jugador, no tenga que darse cuenta cuando los objetos empiezan a renderizarse en la escena. Mira, el valor por defecto 1000 es usualmente correcto. Restauremos este valor. Bueno, a ver, hagamos esto que dice de avanzar con 1.
tengo seleccionada la cámara. Vamos a Game. Y acá me dice que en la posición... lo tenemos que poner en 1, ¿cierto? Entonces, como la pusimos en 1, ¿sí? Tenemos este que ni siquiera llega a tocar el piso. O sea que está ahí nomás. Entonces lo que me dice, lo que vamos a hacer básicamente es avanzar la cámara hasta hacer que aparezcan los objetos. Y esto lo vamos a hacer acá, en la vista de juego. Es para que vean, ¿sí? A ver, ahí está en menos 9, ahí está en 0, no pasa nada. Es que es muy poco, se me hace que debe ser más. 10, 100, a ver. Y ya debería aparecer algo. A ver, ¿dónde está la cámara? Ah, ya se salió del... Claro, ya pasó. Ah, se repasó, por eso no veo nada. Por eso no veo nada. A ver. Vamos a 50. Estoy dentro de la parte oscura. A ver. Vamos a 30. A ver, a 20. No, es muy pequeño el... A ver, lo dejemos, creo que era menos 10. Lo vamos a trabajar con otro, lo vamos a trabajar con un 10. Sí, porque si no, la verdad que no sé. A ver si está en la posición original. Disculpen un minuto. Ah, menos todavía. Más o menos menos 25. Ubicamos la cámara menos 25. Sí, y con un Far Clipping Plane 10. Sí, porque el 1 no es... Entonces, esto es lo que pasa. Estamos con el FAR 10, entonces menos 25. A medida que, fíjense, esto voy aumentando Z, es lo que dice. O sea, estoy haciendo avanzar la cámara y es como si las cosas aparecieran del Skybox. Claro, eso no... Digamos, no es natural en un juego. Por ahí puede ser que en algún juego tenga una razón de ser y hagamos esto. Y atravieso las paredes y salgo ya. Claro, en 66 ya salgo de las paredes. Y vuelvo atrás. Bueno, lo dejemos. Menos 25 era que estaba. Y eso es todo. Bueno, lo vamos a dejar en 100. A ver, para en este caso 100. Dice 100, cubre todo el escenario. Y no hace falta más. Entonces con 100 cubro todo el escenario y estamos bien. Ahora vamos a experimentar seguramente con el Near. A ver qué dice el Near. De Near, el plano de recorte cercano, de Near Clipping Plane, trabaja de forma parecida, de forma similar, bueno, con el principio similar. En la vista de escena, mover la cámara para acercarse al personaje hasta que parte del personaje parezca estar cortado. Claro, por el recorte de la cámara. Si juegas un montón de videojuegos, esto puede ser una vista familiar. Cuando los objetos llegan demasiado cerca de la cámara,
parte de los objetos se muevan, quedan fuera justamente de este near plane y no se renderizan. Entonces es como si se borraran, se recortaran, justamente se recorta y por eso aparece, claro, como la cara vacía o la cara recortada, porque recuerden que son en definitiva todo como cáscaras. ¿Sí? Se mueven fuera del plano de recorte cercano, dándole al usuario una visión del interior de la malla, claro, como una cáscara. Debido a que los objetos en el escenario tienden a permanecer una gran parte del tiempo en la pantalla, esto puede ser distractor, puede ser objeto de distracción, mientras el objeto de repente fade es el fade in, el fade out, no es deslizar, ¿cómo es? ¿Cómo es fade? Es una transición suave, disolver. Claro, hay una disolución, ahí está, o esfumarse dentro de la vista del Clipping Plane Fair. Generalmente hablando, debe evitar que esto pase, ajustando el Character Controller para que los objetos nunca lleguen tan cerca de las cámaras. Pero si eso no es práctico, se puede reducir el Near Clipping Plane. Bueno, básicamente eso es lo que me está diciendo. A ver. El Near Clipping Plane es este recuadrito que está acá cerca del... ¿Sí? Fíjense. Que en este caso está en 0,3. Si lo cambio, puede estar en 0, que sería que esté en la cámara, o en 0.1. En 0.1 casi no se ve, fíjense. Tengo que acercarme bastante. Es que puse 0.01 con razón. Ahí está. 0.1 sería eso. 0.2, o inclusive lo puedo poner en 1, y en 1 ya va a estar muy lejos. ¿Sí? Fíjense, ya está como lejos. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Bueno, lo que decía acá, supónganse, yo me voy acercando, acá vamos a hacer... mira, ahí ya está pasando algo. Observen cuando entro acá a esta cápsula amarilla, la voy modificando el eje Z. Esto es el recorte del Near Plane. Entonces ya una parte, observen, ¿sí? Una parte de la cápsula amarilla ya agarró, está dentro del Near Plane, está fuera del Near Plane, mejor dicho. ¿Sí? Ahí lo ven mejor. Esta parte quedó afuera, por eso es que se ve ese recorte acá como un vacío, porque ya y está como si fuese transparente. Es incorrecto porque esto debería verse sólido, bueno, pero recuerda que son superficies. Entonces seguimos avanzando, desaparece. Vamos a ver el personaje.
Seguimos avanzando. Uy, me tengo que ubicar más. Y ahí fíjense, ya hay partes del personaje que están muy cerca de la cámara, entonces el Near Plane ya lo recorta, ¿sí? Entonces si vuelvo un poquito para atrás, ahí está el personaje completo. Me voy acercando, me voy acercando. Fíjense que ahí ya la mano agarra el Near Plane, el brazo, el cuerpo. A ver acá con los valores. La cara, fíjense que ahí agarró ya parte de la cara en 11,1, en 11,2, y bueno, y así. ¿Sí? Eso, bueno, le puse un Near Plane de 1.2. Si usamos un Near Plane de 0.2 o de 0.3 como estaba originalmente, las cosas son un poquito más suaves. Tengo que acercarme bastante. ¿Sí? Y recién ahí, fíjense, ahí está el recorte de lo que es la cara. ¿Sí? Si vamos a ver cómo está la escena. Claro, fíjense que eso es. Esta parte de la cara está fuera del Near Plane, ¿sí? Porque el Near Plane justamente es este recuadro de acá. Entonces, si lo avanzamos, fíjense, ahí estamos en la mitad de la cara. Casi la mitad de la cara ya está fuera. Y entonces lo vemos así. Bueno, esa es la manera en que funciona el Near Plane. Bueno, dice que esto lo tenemos que evitar, ya sea con el controller del jugador o de la cámara, o de alguna manera, bueno, hay que evitar esto, ¿no? Para que no pase en el juego, porque si no, esto queda confuso y confunde al jugador también. Bueno, ¿esto les pasó en algún juego? ¿Vieron este efecto en algún juego o no? Vamos a dejar donde estaba originalmente. A ver. Ahí está. ¿Recuerdan haber jugado algún juego en el cual les pasó esto de los clipping planes? Que generalmente cuando se acercan demasiado a una pared, a un objeto o a un personaje, como que de repente parece que se vacía o que desaparece y se mueven un poco para atrás o al costado y vuelve a aparecer. ¿Les pasó alguna vez? Hay bastantes juegos en los que pasa, incluso hasta en los juegos AAA suele ocurrir a veces, es un poquito raro. Y después salen las actualizaciones, ¿no? Los famosos parches para solucionar tal o cual problema. Bueno, eso es clipping, esos son planos de recorte. ¿A nadie le pasó esto? ¿A nadie le pasó este efecto de que se le desaparezca parte de un personaje, de un objeto? Bueno, fíjense la próxima vez que jueguen un videojuego y si se acercan mucho a un personaje o a algún lugar, si queda como vacío, esa es una cuestión justamente de los clipping planes. A ver, vamos a ver cómo sigue. Claro, dice que esto se puede evitar ajustando el character controller para que los objetos nunca lleguen tan cerca de la cámara. Y si no, se puede reducir el valor del Near Clipping Plane. Bueno, Cooling Mask para mostrar u ocultar objetos. A ver, alguien escribió algo acá en el chat. Máximo dice, en algunos juegos de Roblox. Claro. Roblox empezó como
una plataforma de videojuegos infantiles, pero después fueron por otro lado. Y ellos permiten que los jugadores editen, hagan sus propios juegos. Y por ahí, claro, si no tienen este conocimiento, fíjense que realmente para que funcionen bien las cosas, hay que tener buenos conocimientos de cámara, de arte, de matemáticas, etcétera, ¿no? Ahí está, cuando se baja la calidad gráfica, el valor FAR se reduce bastante. Claro. Sí, puede haber varias formas. Bueno, la máscara de recortes para mostrar u ocultar los objetos. Bueno, dice, ya saben cómo ajustar el rango mínimo y máximo de lo que puede renderizar la cámara usando los clipping planes, los planos de recorte. Pero ¿qué hay acerca de los objetos que existen entre estos valores? Fíjense esto, ¿no? De todos los objetos que están entre estos dos valores. Hay muchas situaciones donde se busca controlar la visibilidad de los objetos dentro de la escena sin ajustar los objetos mismos, sin ajustar los objetos por sí mismos. Lo queremos hacer por fuera de los objetos. Por ejemplo, si tiene múltiples tipos de cámaras especializadas disponibles para que el usuario, claro, intercambie. ¿Se acuerdan cuando vimos al principio que con la C pasábamos a distintos tipos de cámaras? De una visión de arriba, de abajo, del costado, de frente, bueno, de atrás. Si tiene un conjunto de cámaras disponibles para que el usuario intercambie entre ellas, ¿sí? En una simulación de búsqueda y rescate, ¿y esto? El usuario debe ser capaz de seleccionar o de encender una imagen termal, una cámara de imagen termal, lo cual le permitiría ver objetos que de otra manera serían invisibles. Se puede ocultar y revelar objetos con la cámara a través de lo que se llaman cooling mask. Mira vos, podemos simular una cámara termal, una cámara infrarroja, esas que ven a través de las paredes. Está interesante eso, ¿no? En la vista de escena, seleccionamos la cápsula roja y presionamos F para enfocarnos. Vamos a buscar la cápsula roja. ¿Dónde está? Acá está. Vamos a la vista de escena. Ahí está la cápsula roja. Presionamos F. Está como oscura mi escena, ¿no? Está muy... Che, ¿cómo está la iluminación? A ver. Está encendida. Pero la vista de juego se ve bien. ¿Qué es lo que...? Los alambres, la estructura alámbrica. A ver dónde está eso de la... No es eso... Unity Draw Mode. Ahí está Wireframe. No, bueno, un poquito mejor. Es el piso el que está... Bueno, lo dejemos ahí. Nos enfoquemos en esto, sigamos el tutorial. Entonces la cápsula roja, listo. Ya está seleccionada la cápsula roja. En el inspector, seleccionar Layer, Add Layer son las capas. Vamos a agregar una capa. En User Layer Seek, Enter Cooler. Vamos a entrar a esto que sería recortado. Entonces tengo seleccionado la cápsula. Ha sido siempre.
Entonces, uy, acá en Layer, que le ponga agregar capa, y en Layer 6 me dice que le ponga Cooled, o sea, recortada. Ya la Layer 3 no la tengo. Ah, está vacía también. Lo mismo, bueno. Si alguna vez has creado script en Unity, ustedes sí lo han hecho, se tienen que usar, has usado etiquetas, has usado tags para referenciar a objetos que existen en la escena donde están siendo usados ese script. Sí, recuerdan que usamos por ahí el enemigo, creo que era, como tag para poder interactuar con él. Bueno, las capas sirven para un propósito similar a las etiquetas en Unity. De modo que ellas les permiten agregar un identificador a un objeto o conjunto de objetos. Entonces la ponemos en una capa, vamos a poner un objeto, un conjunto de objetos. Se pueden usar estos identificadores para realizar acciones específicas de cualquier manera a las que sean asignadas. Si nos referenciamos a los objetos a través de las etiquetas o en este caso a través de las capas. Donde sea que las etiquetas son diseñadas solamente para ser usadas a través de los scripts de la programación, el sistema de capas está construido dentro de muchos componentes por defecto dentro del editor, incluyendo la cámara. Entonces, volver a seleccionar, reselect, dice, la cápsula roja, asignar esta capa, la Cooled Layer, esta capa de recorte a la cápsula roja, seleccionándola de la lista en el inspector. Bueno, vamos a ver. Ahí dice Cooled, ahí le di Enter. Entonces vuelvo a seleccionar acá. Ahí está. La vuelvo a seleccionar la cápsula y ahora acá de la layer, en el Object Inspector, en el inspector mejor dicho, busco la que dice, ahí está, recortada. Bien. Entonces ahora esta cápsula tiene asignada ya no la default, sino que está asignada a la capa recortada. ¿Sí? Bueno, seleccione la cámara principal. En el inspector, ubicar la Cooling Mac Option en la sección Rendering de la cámara Component y la deshabilitemos. Entonces dice, en la vista de escena, no parece que haya cambiado nada, pero mirando a través de la cámara principal, vamos a poder notar que el objeto ubicado en esta capa Cooled, en esta capa de recorte, en la Cooled Layer, no aparece en la escena. Claro, porque es una capa de recorte y la hemos deshabilitado. Porque el objeto en la escena está presente, el usuario podrá seguir interactuando con él del mismo modo. Simplemente es invisible a la escena. ¿Sí? O sea que hicimos un objeto invisible. Entonces, ahí asignamos a la cápsula, a esta cápsula roja, le fue asignado la layer Cooled. Ahora vamos a la cámara. Dentro de la cámara me dice que busque para deshabilitar. ¿Dónde está la parte de layers? Rendering. Voy para ¿dónde era? Rendering section. Aquí estamos, Rendering section.
Ah, y acá está, mira. Rendering section, el drone estaba bien. Cooling mask, claro, máscara de recorte. Acá me dice todo. O sea, que está renderizando todo. Entonces dejo de renderizar lo que está cooled, ¿sí? O sea, lo que está en la capa de recorte. Y obviamente observen que en la vista de escena, o sea, sigue estando la cápsula roja, no ha desaparecido. Pero si vamos a la vista de juego, la cápsula roja no está. ¿Sí? Eso lo logramos justamente acá con la... Ahí la habilito, ahí aparece, desaparece, aparece, desaparece. Bueno, podríamos agregar más objetos, por ejemplo, el cubo, a ver, el cubo amarillo. Entonces ahora son dos objetos. No está la cápsula. La cápsula roja y el cubo amarillo. O sea, los objetos están en la escena, pero están invisibles a la cámara. Esa es una manera de hacer sorpresa. Entonces cuando nos acerquemos a un cierto radio, podemos hacer que aparezcan de golpe. Bueno, a ver, esto es lo que la práctica nos decía. Mejor minimizo esto. Ahí está. ¿Sí? O sea, los objetos están y el jugador puede seguir interactuando con ellos. O sea, va a chocar con ellos. Todo, no los va a ver, pero va a chocar. Los famosos screamers, dice. Claro, los aulladores que te salen de golpe. Bueno, dice, vamos a cambiar el tipo de fondo. Como se describe en la parte esta del Creative Commons Iluminación, por default, todas las nuevas escenas vienen con un skybox procedural, ¿sí? Con ese fondo del cielo que es procedural. Y este skybox está unido con la luz direccional, que también está definida por default. Juntos, estos dos objetos contribuyen a la iluminación ambiental de la escena, o a la luz ambiental de la escena. Mientras que el skybox y la iluminación son determinadas por el skybox shader, o el sombreador del skybox, y las propiedades de iluminación, es la cámara la que maneja si el skybox va a ser o no visible en la escena. A través de la cámara podemos hacer que el skybox aparezca o desaparezca de la escena. Echemos una mirada, dice. Ajustemos la cámara de tal modo que se pueda ver el skybox en la escena. A ver, veamos eso. Ah, bien. Ah, pero sí se está viendo, ¿no? Se está viendo. Pero acá en la escena, a ver, tendría que, estamos en main cámara y nos pongamos... Uy, no, esa no era la de abajo. Claro, ahí estamos viendo el skybox. Quizás podríamos... rotar. Ah, no, Z. Un poquito para ver un poco más de cielo, ponerlo un poco más arriba. Epa. ¿Sí? Que en definitiva se ve así. O sea, vemos el cielo a lo lejos que está celeste y
Y está la iluminación acá. Bueno, es el Skybox por defecto, con la iluminación por defecto. En el inspector ubicar la sección Environment, ambiente, del componente cámara. Entonces, ahí dice, seleccionar el tipo de fondo, background type, y cambiarlo de Skybox a color sólido. Ajá, bueno, vamos a ver eso. Entonces estamos en la cámara, y dentro de la cámara tengo el componente cámara, el Skybox, no, ambiente tengo que buscar, ¿no? Ambiente, no, projection no es, rendering no es, acá está ambiente, no, estaba abajo. Bueno, background type, fíjense que está en Skybox, ¿sí? Que es el cielo, que es celeste con un cierto degradé. Bueno, dice que lo cambiemos a color sólido. Entonces ahora al haberlo cambiado a un color sólido, fíjense que en la vista de juego se ve mejor. Y podemos usar, claro, supónganse que le ponemos verde. Ah, mira, en la vista de escena se sigue viendo. Y sin embargo ya en la vista, la cámara ya me lo está mostrando con el color sólido. Qué raro que acá lo sigue mostrando. Bueno, veamos, a ver. Si mira a la vista previa de la cámara, o cambia a la vista de juego, va a ver que el Skybox ha sido reemplazado por un color azul plano, claro, sin degradé. Esto solamente ocurre dentro de la vista de cámara. El Skybox todavía está presente en la escena. Los parámetros del ambiente son definidos por cámara. Por lo tanto, múltiples cámaras, si hay múltiples cámaras presentes en la escena, una todavía podría estar configurada para mostrar el Skybox, para renderizar el Skybox. Bueno, seleccionar el selector de colores, color swatch, ya lo hicimos, para darle un nuevo color de background y cambiarlo a un verde brillante. Es importante notar que la configuración de color sólido para el tipo de fondo de ninguna manera afecta la iluminación en la escena, como lo hace el Skybox. El Skybox sí afecta, el color sólido no. El color sólido simplemente causa que la cámara deje de renderizar el Skybox y reemplaza esto con un color de su elección. Cualquier modificación realizada al Skybox todavía será visible en el ambiente, incluso cuando el Skybox no sea visible por la cámara. O sea que si modificamos la luz en el Skybox, eso va a influir porque influye en el ambiente, aunque tengamos el color sólido. Bueno, estas son formas de controlar la cámara, eso es lo que nos están mostrando, hasta ahí llega esta parte del tutorial. Dice, en este tutorial se aprendió a controlar, cómo se puede controlar lo que puede ser visto en la escena a través de la cámara principal. Combinando con lo que se ha aprendido acerca de los tipos de proyección que vimos en la clase anterior, ahora se tiene todo lo que se necesita para configurar tomas básicas del proyecto. Marcamos como, ganamos 10 puntos, bueno, y continuamos a ver cómo estamos. Tenemos tiempo. Bien, esta no está marcada, sí, no está marcada. Entonces dice, explorar vistas de cámara. Estamos bien hasta ahí, se entendió todo lo que vimos, es nada más configuración de la cámara para ver cómo podemos ver qué son los clipping planes, para ver un poco esto de cómo usar las layers para las capas. Podemos hacer una capa donde pongamos lo que no queremos que se muestre, o sea, lo que se recorte, lo culled,
es así como se dice en inglés. Ponemos lo que no queremos que aparezca, lo ponemos ahí y lo desactivamos y no aparece. ¿Se entendió todo eso? ¿Alguna duda, alguna pregunta? A ver, acá dice Máximo, me dice que todo bien. Bueno, los demás también. Si tienen alguna duda, avisen. Si no avanzamos, dice. Bueno, fíjense que este tutorial es de 15 minutos. Por ahí yo me extiendo porque les hago relación con otras cosas, como les decía hace rato, de esto de las técnicas del cine, los planos cinematográficos, la forma de contar una historia, porque todo esto nos va a ayudar a agregarle valor a nuestro videojuego, a los prototipos, a los niveles que hagamos, porque entonces vamos entendiendo que hay planos que son más dramáticos que otros, pero a su vez también hay que entender cómo funcionan las cámaras. Y la cámara tienen, en Unity tienen esto, tienen el plano cercano, el plano lejano, tienen los planos de recorte, tienen las capas de recorte también que podemos utilizar y todo eso. Bueno, acá dice resumen. En este tutorial va a explorar algunas de las más populares vistas de cámara y aprender cómo son utilizadas. Entonces va a ser capaz de identificar casos de uso para una vista de cámara en perspectiva en una escena 2D o 3D. Identificar casos de uso o cuándo se puede utilizar una cámara ortográfica, una vista de cámara ortográfica, tanto en una escena 2D como en 3D. Explorar los efectos de la configuración de cámara en la experiencia del usuario. Claro, cómo afecta la configuración de la cámara a la experiencia del usuario. Distinguir entre diversos puntos de vista de la cámara para otorgarle a los usuarios la orientación adecuada dentro de la escena. Es decir, la cámara tiene que guiar al usuario y tiene que ayudarlo a entender el ambiente, a entender lo que hace el personaje, lo que tiene que hacer, bueno, todo lo demás, no lo que está sucediendo. Y sí, no puede faltar la referencia a las películas, ¿no? Si estuvieras haciendo una película, tendrías el control completo sobre lo que el espectador vería. Claro, el director controla todo lo que el espectador, y por eso toman muchas escenas, hacen muchos recortes, bueno, edición como lo llaman, recortan la cinta, la pegan, hacen varias tomas, de esas tomas toman lo más interesante, inclusive hasta fotogramas se pueden editar. Por ejemplo, Chaplin hacía eso. Charles Chaplin, usaba cámara fija porque en ese momento no había todavía, no existían las cámaras móviles. Entonces él tenía que imaginarse toda la escena en un cuadro fijo, en un marco fijo. Y también hacía varias tomas, pero era muy caro. Y él mismo después pasaba a la edición, e incluso llegaba a recortar un fotograma de una toma que le gustaba más para la edición final. O sea, hacía recortes fotograma por fotograma, lo cual es una tarea de enano. Por eso es que por ahí se ven las películas de Chaplin y son inmejorables. Realmente el trabajo, la dedicación que le puso es impresionante. Hoy en día, bueno, ya tenemos edición digital, se mejoran las cosas, pero también sigue haciendo falta el ojo humano para decidir qué va, qué no va en una escena. Bueno, a ver, sigamos. Pero en los juegos y en otras experiencias interactivas, los usuarios pueden explorar libremente, lo cual crea el riesgo de que ellos estén viendo algo que no deberían ver. O por el contrario, no ven algo que sí deberían ver. Bueno, no sé si se entiende. Por esta razón, se debe considerar cuidadosamente qué vista de cámara va a trabajar mejor en tu proyecto, o va a funcionar mejor en tu proyecto. Entonces hay que entender la vista de cámara. A través de los años, diferentes vistas han sido estandarizadas en los medios interactivos.
en este tutorial vas a explorar las vistas de cámara más populares y aprender cómo son usadas de la mejor manera. Vas a explorar esta vista de cámara en una escena especial simple, donde hay zonas dedicadas que van a cambiar a diferentes cámaras en forma automática. O sea, tenemos zonas dedicadas donde la cámara cambia automáticamente. Bueno, tenemos, fíjense, empezamos con la vista de tercera persona. Y la vista de tercera persona es esta, donde vemos al personaje completo. O sea, lo vemos en un plano que se llama entero. Vemos el personaje desde los pies a la cabeza, pero un poco más arriba de la cabeza, un poco más abajo de los pies. Este más bien es un plano de acción, está entre lo que es el plano narrativo y el plano dramático. ¿Se acuerdan cuando vimos los planos en el cine? Y es un plano más bien para ver la acción que se desarrolla, porque permite ver la ubicación del personaje en el ambiente. Ya el personaje es más preponderante, aunque puede ser que no estemos viendo las facciones del personaje. Por eso no llega a ser un plano dramático. Y no es tanto un plano narrativo, porque la vista del paisaje también es pequeña. Si vemos el paisaje, pero vemos poco del paisaje. Vemos lo que está al alcance del personaje. Entonces es un plano más de acción, de contar la acción. Bueno, dice, empecemos la observación de estas diferentes vistas explorando la vista de tercera persona, de cámara en tercera persona. Ahora me dice, abra esta escena, Camera Views from the Scene Folder. Bueno, vamos a abrir. Vamos acá, tengo que buscar Scene, ahí está Scene y Camera Views. ¿Ya lo cambió? No, no lo cambió. ¿Qué pasó? Ah, aquí hice clic en el directorio, por eso entré, digo, está acá, Camera Views, acá está, estaba más abajito. Claro, hice clic acá en la carpeta, no me di cuenta, por eso entré. Acá me pide si grabo, no grabo, lo dejo como está, nomás porque no es un tutorial. Ah, ahí está. Fíjense dónde vamos a parar, ¿no? Claro, ahí hay una cámara arriba, tenemos una main cámara. Esta que está arriba, tenemos un suelo y tenemos algo como una parte de una ciudad. O sea, tenemos distintas zonas marcadas. Dice, look at the world with different eyes. Mira el mundo con ojos diferentes. Entra al, bueno, dinner sería la cena, sería el restaurante. Visión ortográfica. Prueba el laberinto, mira lo que hay detrás del edificio, y acá en el piso que dice cámara en tercera persona. Bueno, ya estamos ahí. Ya abrimos la escena. Entremos al Play Mode y usemos las teclas WASD para navegar a la sección etiquetada cámara en tercera persona. Usar el cursor para rotar la cámara alrededor del personaje jugador mientras navega por esta área. Bueno, vamos a darle play, dice. Le demos play. Está un poquito lejana. ¡Ajá! Cuando entramos ahí, fíjense cómo cambió ese zoom que hizo. Esto es tercera persona. Claro, ya me pareció un poquito raro. A ver, vamos de nuevo. Porque empezó con un plano general, ¿sí? Y una vista desde arriba en picado. O sea, vamos practicando un poco. Eso sería un plano general. Ya estoy en la vista de juego. ¿Sí? Entonces empezamos a contar la historia. Bueno, tenemos el personaje. Fíjense que acá es un plano general porque prevalece el paisaje, el personaje casi un puntito, casi nada. Bueno, empezamos a jugar, empieza a rodar la cámara.
y entramos aquí al área y ahora pasamos a un plano general. Vemos el personaje de arriba abajo, vemos parte del ambiente, no vemos todo el ambiente, pero este ya es un plano de acción. No llega a ser un plano dramático, pero tampoco es un plano narrativo. Este es un plano más bien de acción. Y si salgo de ese... ¿sí? Si salgo de este rectángulo, vuelvo al plano general. A ver, entremos al laberinto. Epa. Y cuando ingreso al laberinto, tenemos una vista cenital. Optaron por una vista cenital en lugar de una vista en primera persona. Pensé que lo iban a hacer en primera persona. Bueno, es para que podamos ver el laberinto, ¿no? Salimos de ahí. Noten que estamos en una vista de perspectiva. O sea, fíjense que las paredes serían paralelas, pero en el infinito parecería que se juntan, ¿sí? Porque es como lo ve el ojo. Esa es la vista de perspectiva. Ahora estamos por entrar acá a la vista ortográfica, donde vamos a ver que las paralelas son siempre paralelas. Dice, si puedes leer esto, estás en la vista ortográfica. Aléjate de este cartel para volver a la vista de perspectiva. Sí, a ver, pero antes de movernos, claro, observen acá estas dos paredes del laberinto, siempre están paralelas. En cambio ahora cuando nos alejemos, ¿sí? Observen que, claro, las paredes parecerían que tienden a unirse. Bueno, a ver, mira el mundo con ojos diferentes. A ver, entremos. Epa, ¿qué pasó acá? Ahí está le erré a la puerta, eso pasó. Ahí estamos en primera persona. Esa es una vista en primera persona. Ahí estaríamos por una barra. Bueno, y si salimos de acá, vamos a volver. Volvemos a la vista, al plano general. Me dice que vaya a ver qué hay detrás del edificio. Me falta a ver qué otra vista será. La vista en primera persona, cuando está más cercano a un objeto, eso sí, es más dramático. Acá pusieron una cámara fija. Y acá una tercera persona de frente. Y acá volvemos a salir. Bien. Entonces, ¿qué tipo de plano es este? Ahí cuando empezamos el juego, ¿qué tipo de plano es?
General, bien, Emiliano. ¿Y qué clase, qué le está sugiriendo al espectador? ¿Es un plano narrativo? ¿Es un plano de acción? ¿Es un plano dramático? ¿El general qué tipo de plano es? Narrativo, exacto, nos cuenta dónde y cuándo está el personaje. En cambio, los planos más cercanos, cuando estamos en primera persona, tienden a ser más dramáticos, hacen más énfasis en el drama. Siempre tengan en cuenta eso. Lo ubica en tiempo y espacio, como dice Alejandro. Bien, a ver, veamos qué dice el tutorial. Bueno, ya hemos usado el cursor para rotar la cámara. Hace frío, me voy a tener que abrigar nomás. Bueno, las vistas de cámara en tercera persona son populares para las experiencias interactivas, donde tanto el carácter como el ambiente comparten iguales niveles de importancia. Sí, bueno, una más, sí, bueno, está bien. Sí, son planos de acción, son vistas de acción. Comúnmente, el usuario tiene cierto nivel de control sobre la cámara, permitiéndole ver ambas cosas, el ambiente y el personaje, desde diferentes ángulos. Claro, podemos mover con el mouse y ver para arriba, abajo, eso, ¿no? Esto beneficia la experiencia, ya que el usuario tiene la habilidad de personalizar su personaje, lo que ve, no al personaje. Bueno, o cuando el personaje tiene habilidades únicas o características que vale la pena ver, tales como animaciones complejas, ¿sí? Cómo saca el arma, cómo dispara, o sea, queremos mostrar la animación del personaje. Eso está bien. Funcionalmente, la cámara en tercera persona, esta vista de tercera persona, facilita la navegación del usuario a través del ambiente, ¿sí? A través de la escena, siendo capaz de ver el carácter como al personaje como punto de referencia, le da la habilidad al jugador de estimar escala y distancia, lo cual es de mucha ayuda para experiencias con desafíos ambientales, tales como escalar y saltar entre plataformas. Claro, fíjense que los juegos 2D caen mucho en esto, ¿no? Claro, es mucho el plano, este plano general, o mejor dicho, el plano entero. Y sí, muchas veces un plano general también, ¿no? En 2D, porque tenemos que ver el ambiente y las capacidades para saltar. A ver, están escribiendo algo ahí. Frío como pata de pingüino. Frío como... No, mejor sigamos con la clase. Porque esto se está grabando. Claro, para experiencia donde el ambiente, digamos, interviene en la acción, como puede ser escalar, saltar, esquivar obstáculos, los juegos de carrera, bueno, no tanto los juegos de carrera, pero sí, se esquivan obstáculos y eso tipo. Desde una perspectiva narrativa, esta vista crea una capa de separación entre el usuario y el personaje principal que controla. Claro, el usuario viene a ser el jugador físico y el personaje es el avatar que maneja en el mundo del juego. Debido a que puede ver al personaje, los usuarios logran engancharse, logran unirse y empatizar con el personaje. Pero no es lo mismo
ubicarlos directamente en el rol del personaje, como cuando se utiliza la perspectiva en primera persona. Claro, en la perspectiva en primera persona lo vemos a través del ojo del personaje. No vemos el personaje, pero vemos a través del ojo del personaje. Es como que ya estamos en los zapatos del personaje y no nos vemos. Acá sí vemos al personaje y logramos, sí, unirnos al personaje, empatizar, o sea, comprender lo que le pasa a este personaje y actuar en consecuencia. Pero hay acá lo que nos dice que hay una unión, una empatía mayor cuando estamos en primera persona. Bueno, dice, ahí está, la vista de cámara en primera persona. La próxima vista de cámara es en primera persona. Esta vista de cámara se encuentra cuando entras al dinner, bueno, al restaurante, en el lado izquierdo de la escena. Bueno, dice, entrar en el play mode, ya lo hicimos, y hagamos que el personaje navegue hacia el restaurante y lo active, y active la vista en primera persona. Ah, mira, bueno, uno puede apretar la tecla Shift para hacer que el personaje se mueva más rápido. Bueno, vamos de nuevo, así recordamos cómo era esta vista. Empezamos con el plano general. ¿Sí? Entramos acá a tercera persona. Y ahora estoy corriendo. Y vamos a entrar. Y ya cuando entramos acá, fíjense que ahora estamos viendo a través de los ojos del personaje. Entonces llegamos a la barra, ahí vemos. Quería girar, para girar con el mouse. Y volvemos. Salimos y volvemos a la vista. ¿Sí? Epa. Bueno, eso es cambiar. Bueno, esto vemos en primera persona. La vista de cámara en primera persona es una de las vistas más comunes en las experiencias interactivas. Coloca al usuario directamente en el mundo de la experiencia. Y es ideal cuando el énfasis está en la exploración dentro del ambiente. Entonces es ideal hacerlo. Bueno, pero también se usa la tercera persona, ¿no? Pero bueno, está bien. Esta vista de cámara le da al usuario control completo sobre lo que ve la cámara. Esto significa que los ambientes necesitan ser más detallados. Claro, es más cercano el plano, es más dramático. Entonces hay que poner más detalle. Se ven las arrugas, se ven los pliegues, se ven los decorados, los brillos, lo traslúcido, la transparencia. Todo eso le da una cualidad distinta a lo que el usuario ve. Entonces uno puede despertar ciertas emociones en el usuario colocando una copa de cristal que es translúcida, colocando una iluminación suave, va a afectar mucho a la escena, al humor de la escena. Bueno, cuando los usuarios se acercan a los objetos, son capaces de notar justamente los modelos de baja calidad y texturas. Entonces hay que ser cuidadoso con eso porque tenemos un buen juego y cuando estamos en primera persona tenemos que cuidar la calidad de los objetos que estamos mostrando. Porque la cámara representa los ojos del usuario en esta vista. Las cámaras en primera persona
también se benefician de un campo de visión amplio para prevenir esto del motion sickness, ¿sí? De la alteración del movimiento, eso que, o sea, que se mueva muy rápido cuando el campo de visión es muy estrecho. Entonces necesitamos un campo de visión amplio, 60, 90 grados, 100 grados, 120 grados, recuerdan que lo vimos en la clase pasada, como se describe en el tutorial donde vimos la cámara los tipos de proyección de cámara. Interesantemente, a pesar del hecho de que la vista de la cámara ubica al usuario en la experiencia, a menudo se dificulta estimar la profundidad, significando que las acciones tales como saltar a ubicaciones precisas son más difíciles en estas vistas que en otras. Claro, en esta vista en primera persona la profundidad es más difícil de estimar. Claro, por ejemplo, en el salto. Hacer saltos precisos es más dificultoso en esta vista que en otra. Desde una perspectiva narrativa, una perspectiva de primera persona pone al usuario en el centro de la historia. Claro, ya no está fuera de la historia. En tercera persona, como que estamos viendo la acción desde afuera. Por eso es una tercera persona. Ahora en primera persona, estamos en el centro de la acción, estamos en el centro de la historia. Todas las cosas que ocurran en la experiencia parecerá que le ocurre al usuario, haciendo los escenarios más impactantes. Esta perspectiva también es muy útil para simulaciones de entrenamiento, porque recrea de forma más cercana cómo los usuarios van a ver e interactuar con escenarios del mundo real. Entonces fíjense que sí, esto está muy bien, ¿no? Esto hay que tomar nota de estas cosas. Esta perspectiva, la perspectiva en primera persona, es útil para simulaciones de entrenamiento porque recrea cómo los usuarios van a ver, recrea de forma más cercana cómo los usuarios, el jugador físico, ve e interactúa con objetos del mundo real. Bueno, si piensan hacer algo de simulación, recuerden usar la vista en tercera persona. Acá tenemos la vista top-down, que es muy usada, por ejemplo, en los juegos 2D. ¿Sí? Es cuando entramos al laberinto. Dice, the next view, la próxima vista para explorar, es la vista de cámara arriba-abajo, top-down, ¿sí? De arriba hacia abajo. Una vista cenital, una cámara picado completa. Esta es la vista cenital desde arriba. Esta vista de cámara se puede encontrar entrando al laberinto en el centro de la escena. Bueno, hagamos que el personaje entre al laberinto para activar esta cámara y nos movemos usando... Bueno, vemos esto, ¿no? Que, a ver, lo hagamos para recordar la experiencia. Justo. Cuando entramos, entonces fíjense, apretemos Shift, es otra vista totalmente distinta a la de... Ahora, otra vez estamos fuera de la historia, estamos como en tercera persona, pero bueno, sirve a los propósitos de entender cómo es el laberinto. Después podríamos cambiar la cámara, ¿no? En el laberinto, entrar en primera persona, es muy distinta la sensación que el usuario va a sentir. La vista de cámara arriba-abajo, top-down, generalmente se ubica arriba, en lo alto del usuario, del personaje y del ambiente. Es mejor usada para experiencias donde el foco se pone en la tarea que el usuario tiene que realizar. La vista top-down puede ser ortográfica o de perspectiva. En este caso fue de perspectiva porque podemos ver
Las paredes, fíjense, están como inclinadas, ¿sí? No es, porque si no las paredes se verían como en un plano nada más. Y generalmente le da al usuario un amplio campo de visión. Esta vista puede ser tanto estática o dinámica. Puede ser estática y mostrar una escena simple, o puede estar atada al jugador, unida al jugador, para que mayor parte del ambiente sea revelado a medida que el usuario se mueve, o independientemente controlada por el usuario. Debido a que este tipo de cámara, debido a que los límites de este tipo de cámara, debido a los límites de este tipo de cámara, la vista del usuario a un ángulo simple, limita al usuario a un solo ángulo, claro, el ángulo de arriba. Claro. Bueno, por limitaciones de este tipo de cámara, la vista del usuario es un solo ángulo. Puede ser desafiante conseguir algo de sentido de perspectiva. Esto es más usado en experiencias donde el usuario necesita tomar decisiones acerca de situaciones a larga escala, más que aquella donde está explorando el ambiente. Por esta razón, la vista top-down o vista arriba-abajo es común para juegos tácticos. Va dando algunos tips. Estas son sugerencias, son tips que generalmente son correctas, pero digamos no son reglas de oro que sí o sí, si usas top-down tiene que ser un juego táctico, ¿no? Son simplemente sugerencias que son muy usadas, sí, pero uno puede hacer algo completamente distinto, disruptivo, a través de cambiar las vistas de cámara. Bueno, la próxima dice vista de cámara isométrica o la ortográfica, que es contraria a la perspectiva. Esta es la única cámara que hace uso de la cámara ortográfica, que como aprendimos anteriormente es una cámara que no renderiza la profundidad, ¿sí? Siempre en la misma dimensión. Se encuentra al lado del restaurante donde se exploró la vista de primera persona. Bueno, dice que naveguemos ahí, ya lo hicimos, pero lo hacemos de nuevo. Naveguemos donde dice vista ortográfica y moverse usando las teclas WASD. A ver, vamos ahí. Bien, cuando entramos acá a la vista ortográfica, es que podemos leer el cartel. Quería como... siempre lo vemos así de costado. Bueno, está bien. Es por la disposición de la cámara principal, parece. ¿Sí? Acá no hay profundidad, no está ese efecto de perspectiva, sino que es como los planos. Las cámaras ortográficas fueron originalmente creadas para los juegos 2D y son usadas para simular profundidad de las cámaras ortográficas. A menudo son ubicadas para enfocar los elementos ambientales a un ángulo de 45 grados y se elevan 35 grados sobre el área de foco. Estos son datos técnicos interesantes. Si mostramos el elemento a 45 grados y la cámara está elevada a 35 grados sobre el área de foco. Esto crea la apariencia de una vista de 3/4. Hoy en día son usadas estilísticamente y pueden ser encontradas en ambos tipos de juegos, 2D y 3D, con cámaras de perspectiva o cámaras ortográficas. Como la vista top-down
Una cámara isométrica puede ser estática, moverse con el usuario o puede ser completamente controlada por el usuario. Son mejor utilizadas en escenarios donde el usuario no debe hacer navegaciones, no debe hacer desafíos basados en la navegación o desafíos que dependan mucho de la navegación, porque la perspectiva puede ser difícil de entender a simple vista. Claro, es lo que se llama una vista 3/4. Sí, una perspectiva especial y que se utiliza mucho en juegos 2D. Y después vienen los fixed, las vistas de cámara. Fixed no sería fijo, sino configuradas. A ver cómo sería. No me lo copió. Bueno, fija, me lo traduce con no es fija. Sería arregladas. Porque tu fix también es arreglar. Son vistas de cámaras que no son anteriores y que son una vista de cámara especial. Ahora va a explorar dos tipos de cámaras arregladas. No se me ocurre un mejor sinónimo. Estas vistas son encontradas en el pasillo o callejón directamente a la derecha del laberinto. Navegar a este pasillo detrás del edificio. Una vez que se entra en esta área, la cámara estática, las vistas de cámara estática se activan y van a cambiar dependiendo en donde el personaje esté caminando. O sea, por donde el personaje esté caminando se van a activar. Entonces vamos a ver qué cambios hay. Entonces fíjese, cuando entramos acá a este callejón, a este pasaje, estamos como viéndolo de arriba, ¿sí? Y después cuando vamos acá, ya lo estamos viendo de frente. Tercera persona sería verlo desde atrás, pero ahora lo estamos viendo de frente. Por eso son vistas arregladas, que se le llama. No es fija, es arreglado mejor el... Sí, porque tienen algún propósito en especial. Mostrarnos esto. Y fíjense acá, está fija, acá sí. Está fija la cámara, a ver, y acá. No sigue estando fija, pero... Ahí salió. Bien. Las vistas de cámara arregladas permiten al creador tener control completo sobre lo que los usuarios ven en la experiencia interactiva. Originalmente, este tipo de vista de cámara fue creado como una forma de mostrar los recursos limitados en los videogames, tempranos, en los primeros videogames. Acomodando una cámara a una parte específica de la escena, ¿sí? O acomodándonos. Los diseñadores podían diseñar sus ambientes para que se vean de la mejor manera posible para la cámara, mientras se ignoraba cualquier cosa que no se viera. Es un concepto similar a diseñar un set para un juego, ¿sí? Como un escenario. Desde la perspectiva del jugador, un stage, una puesta en escena, debe ser configurada como un jardín Lash. A ver qué es Lash. ¿Alguien se acuerda qué es Lash? Me acuerdo que es Lash. Lozano, exuberante. Un jardín lozano debe ser
cuidadosamente opacado por animales topiarios. Pero en la parte de atrás del set puede ver que estos topiarios realmente solo son paneles de madera que están cuidadosamente pintados para parecer reales. Claro, es lo que se hace mucho en las películas, ¿no? Se hace una escena y parece que hay muchas cosas, pero muchas de esas cosas son pintadas, porque es muy difícil conseguir, por ejemplo, queremos una manada de caballos, de cosas, es más barato, más rápido hacerlo con imágenes pintadas en un fondo también pintado que salir a hacer una toma, buscar un lugar donde haya caballo, que esté todos los elementos que el director se imagina. Bueno, y acá lo podemos nosotros dibujar, ¿sí? Un jardín exuberante, lleno de animales, y bueno, que se hace esto. Las cámaras fijas pueden ser usadas para controlar cuando un usuario descubre información importante dentro de la experiencia. Con vista de cámaras seleccionadas cuidadosamente, se pueden ocultar aspectos de un ambiente. Entonces el usuario podría pensar que está atravesando un espacio vacío, ¿sí? Un camino vacío, solamente para ver que la cámara se desplaza y revela algo que justamente está a la vuelta de la esquina, como pasaba acá cuando llegábamos al final del callejón, cambiaba la perspectiva de la cámara y nos mostraba de arriba, ¿no? Bueno, y se pueden combinar justamente esta vista de cámara. Lo que es recomendable es limitar el número de vistas de cámara en la experiencia para minimizar la disrupción al usuario. Está muy bien usar más de una cámara, más de un tipo de cámara si se necesita. Un buen ejemplo de este tipo de juegos, donde la cámara por default no está configurada en tercera persona, donde la cámara por defecto no está configurada en la tercera persona. Pero hay una opción para que el usuario controle o para que cambie a una cámara de primera persona si se necesita ver algo en más detalle o realizar una tarea específica. La cosa más importante acerca de determinar qué vista de cámaras usar es identificar claramente las necesidades del usuario en la experiencia que le estamos ofreciendo y seleccionar las vistas que le dan el mejor sentido a esta experiencia. Bueno, próximos pasos. En este tutorial hemos visto algunas de las vistas de cámara más populares de las experiencias interactivas. Bueno, sigan jugando, sigan viendo qué sensaciones, cómo cambia el punto de vista del jugador con estas cámaras y traten de pensar cómo utilizarlo en el proyecto. Dice, en el próximo tutorial vamos a continuar explorando configuraciones de cámara populares para aprender acerca de tipos de toma. Completamos el tutorial, calificamos el tutorial y seguimos. Bueno, hasta ahí creo que estamos por el día de hoy. Sí, justito. Vamos a dejar de compartir. Bueno, van viendo cómo configurando la cámara, o sea, moverle un ángulo para acá, un ángulo para allá, hacer una cámara isométrica, hacer una cámara en perspectiva, eso va a tener un impacto distinto en la experiencia, en el humor del jugador, en lo que el jugador ve, en definitiva en la experiencia del jugador. Y bueno, eso es lo que hay que experimentar. Ahora, como todo, no hay que abusar, no hay que usar tantos tipos de cámara. Acá en este ejemplo, bueno, se configuró una transición suave de una cámara a otra, eso también hay que hacerlo. Y bueno, a practicar. Ya habían manejado cámaras, alguien tenía nociones de manejo de cámaras. Por ahí los que hicieron algo de audiovisual tienen algo de esto. Emiliano dice que no, los demás. Bueno, fíjense que por eso también, no sé si se acuerdan cuando veíamos en el equipo de diseño, que eran equipos de diseñadores, equipos de desarrolladores,
había un rol del equipo que era el director de cámara. Máximo dice que este tema es nuevo para él. José Aguilar, en la vida real no, y en videojuegos. Bueno, todas estas son competencias que hay que desarrollar, que hay que experimentar, que hay que entender cómo usarlo. Sí, tampoco dice José. Bueno, estimadas, estimados, hasta acá llegó la clase de motor de juegos por hoy. Espero que les haya resultado útil, que la apliquen, que sigan practicando, que sigan viendo cómo es esto de los... Entonces vimos cámara en primera persona, cámara en tercera persona, la cámara ortográfica y ciertos tipos de cámaras especiales, arregladas, amañadas, como esta, la última que queda por el callejón y detrás del edificio. Nos vemos en un rato, como dice Andrés, a las 19:40 para práctica profesional. Bueno, nos vemos enseguida. Chao, chao. Chao, chao, nos vemos enseguida.